Usted ha sido llamado para alguien. No tan solamente a servir o a realizar alguna tarea. Las palabras como venid en pos de mí, Mateo 4:19, nos indica ese alguien. Venid a mí, Mateo 11:28. Dejad a los niños venir a mí, Mateo 19:14. El que a mí viene no le echo fuera, Juan 6:35 y 37. No solamente usted fue llamado a realizar una tarea, usted fue llamado a tener una relación con alguien. Ese alguien se llama Cristo Jesús. Es muy importante entender que ustedes y yo fuimos llamados a tener una relación con Cristo. Somos llamados a una persona, Jesucristo. Somos llamados a servir a esa persona. ¿Y qué es? Cristo Jesús. ¿Estamos bien? Amén. Qué importante entonces es que en ese llamado, amado hermano, entendamos la prioridad de ese llamado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que debemos de vivir conforme a ese llamado. El título, llamados por y para Cristo. Llamados por Cristo, llamados para Cristo. Llamados por y para Cristo. Número 1. Llamados a vivir conforme al llamado. Lea conmigo el versículo 1. Si lo puedes poner. Ok, gracias. Dice, lea conmigo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Otra vez lea conmigo aquí. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Somos invitados a permanecer muy cerca de Cristo. Pablo está preso en Roma y escribe, y él dice, te ruego, te suplico. ¿Y qué es lo que suplica? Dice que andéis. Estaba viendo esa palabrita en griego. Y el concepto es que si está Cristo aquí, yo estoy aquí pegado. Y si voy a caminar dándole la vuelta a Cristo. La idea es estar extremadamente cerca de Cristo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y por qué debo de permanecer cerca de Cristo? Porque estamos a sus órdenes. Para que cualquier cosa que Cristo ordene, usted y yo estemos prestos a obedecer. Ese es el concepto. Que andéis, que camines, que andéis muy cerca del Señor. ¿Por qué, amado hermano? Porque ese es un estilo de vida apropiada como un seguidor de Cristo. Tú debes de tener una vida apropiada como seguidor de Cristo, como es digno. Como cristianos muchas veces andamos viviendo como queremos, no como Dios ordena. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí, la verdad es sí. A veces no nos gusta que nos digan eso, pero en la realidad así es. Vivimos como queremos, no como Dios ordena. Y hacemos lo que queremos, no lo que Dios ordena. Pero aquí, amado hermano, se nos está invitando a caminar en rectitud con una dignidad en la cual usted se espera que viva apropiadamente
Y eso nos habla vida de consagración y vida de servicio a Cristo. Y eso implica que ustedes y yo tenemos que realizar los ajustes necesarios para poder vivir de esta manera. Muchas veces no planeamos hacer ajustes. La vez pasada que fui al médico, me dice el médico, no debe de comer grasa. Ojo, una gran diferencia entre no debe y sí puede. El médico me dijo, no debe, pero ¿puedo? La respuesta es, sí, pero no debo. No me conviene en esos momentos. Y aparte de eso me dice, nada de lácteos y derivados. Dije, chanfle. Yo soy ultra quesero. Ultra. Y le decía, doctor, ni olerlo. Como cristianos, muchas veces nos preguntamos, ¿qué? Pónmelo. Ok. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que a poco, pastor, a poco no puedo hacer esto o aquello. El Señor te da respuestas en su palabra. Todo te es lícito, pero no todo conviene. Todo te es permitido, pero no todo te edifica. No me venga y me pregunta, ¿puedo, pastor? Sí, sí puede. La Biblia dice que sí puede. Dios dice que sí puedes, pero no todo te va a edificar. Eso quiere decir que hay cosas que te va a destruir. Hay cosas que no te convienen. Y usted debe ser sabio para caminar correctamente delante del Señor. Dice la Escritura, por favor, léame otra vez Efesios 4, versículo 1. Ok, gracias. Por si se estaba durmiendo, espero que se haya despertado. Ahora entenderá por qué a veces les digo los ingenieros del zumbido. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Debemos de tener una vida apropiada como seguidores de Cristo. No podemos vivir como queremos, porque la vida del creyente está regulada. La vida del creyente está regulada. Un pasaje muy conocido, sed santos porque yo. ¿Hay regulación o no hay regulación? Sí, sí hay regulación. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Está regulada o no está regulada? Sí, está regulada la vida del creyente. No puedo vivir como yo quiero. No puedes vivir como tú quieres. No podemos vivir como queremos. Se nos llama a vivir apropiadamente como verdaderos hijos de Dios. Primera de Pedro 2:9 nos lo recuerda también. Mas vosotros sois linaje, o sea, eres seleccionado. No eres cualquier persona. Linaje escogido. Pero un linaje escogido está regulado. Después dice, real, o sea, estás al servicio de un rey. Pero cuando dice real sacerdocio, habla de un ministerio. Eres un sacerdote, estás regulado. Y el sacerdote no puede vivir como quiere, no puede vestir como quiere, no puede hablar como quiere. Está regulado.
Después dice, nación, nación, como que no se escucha eso, ¿verdad? Nación santa. Y eso nos habla de un estilo de vida. Nación santa, está apartado para el servicio exclusivo de Dios. Y eso habla de un estilo de vida que tiene que ser agradando a Dios. Y después dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y eso nos habla, amado hermano, que usted fue llamado con propósito. Usted fue llamado con propósito. Usted tiene que hacer. Ay, hermano, es que no sé qué hacer. Tiene mucho que hacer. Tiene mucho por qué orar. Nada más salga a la calle y encontrará mucha gente a quien le tiene que predicar. Hay mucho que hacer. Tenemos propósito de vida. Entonces, Dios dice, vive conforme al llamado que te he hecho. El desafío es mantenernos cerca de Cristo para poder ser obediente y servirle. Lo que la hermana Oli nos comentaba hoy en la clase de evangelismo. ¿Me tengo que alimentar de la palabra? Sí. ¿Pero tengo que estar orando? Sí. ¿Pero tengo que estar buscando la llenura del Espíritu Santo? Sí. Mantenerme cerca de Cristo es totalmente intencional. Escúchame bien. Mantenerme cerca de Cristo es totalmente intencional. No se confunda. No, ya fui el domingo, ya cumplí. No se confunda. Estamos en una relación con Dios de todos los días, de las 24 horas del día, los 365 días del año. Es una relación continua, continua. Usted puede empezar bien con el pie derecho y terminar con el pie izquierdo. O al revés, puede empezar con el pie izquierdo y terminar con el pie derecho. ¿Por qué? Porque se trata de una relación. Y usted fue llamado a una relación con alguien. Y ese alguien tiene sus reglas. Número 2. Llamados por y para Cristo. Número 2. Llamados a vivir con humildad. Versículo 2. Ahora sí ponme el versículo 2. Gracias. Con toda humildad. ¿Qué es la humildad? Es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. ¿Cuáles son los antónimos de humildad? Soberbia, arrogancia, altanería, rebeldía. Y Dios nos manda a practicar la humildad. Muchas veces, amado hermano, no nos percatamos y a veces optamos en practicar la rebeldía. Un simple hecho que Dios pone en tu mente y tu corazón, ponte a orar. Y eso le pasa a todos. Dios pone en nuestro corazón y mente que nos pongamos a orar y a veces pone en nuestras mente a hermanos, hermanas, amigos, conocidos, motivos por los cuales orar. Y tú dices, sí, Señor. No estás diciendo que no, pero al final no lo haces. ¿Sabes que eso es rebeldía? ¿Sabes que has dejado de ser humilde? Tan simple como eso. Y Dios espera que verdaderamente seamos humildes. Pero según la palabra griega de humildad, significa humillación de mente. Porque ¿sabes dónde empieza la rebeldía?
En la mente. ¿Sabes dónde empieza la soberbia? En la mente. ¿Sabes dónde empieza la arrogancia? En la mente. Entonces, todo empieza aquí. Todo empieza aquí. Nada de humildad podrá tener tu vida si primero no está girando alrededor de Cristo. Vino a mi mente cuando pasaban en las noticias que había animalitos que estaban en un círculo dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta. Yo no sé si vio esa noticia. Hubieron ovejas, hubieron caballos, hubieron renos, hubieron hormigas. Y daban vueltas, 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 vueltas. Cuando estaba viendo de ese andar cerca de Cristo, yo debo de estar cerca de Cristo, girando alrededor de Cristo. Porque si no giro alrededor de Cristo, yo no puedo ser humilde. No puedo ser humilde. Somos llamados a un estilo de vida alejado de toda soberbia, alejado de toda rebeldía, alejados de toda arrogancia. Somos llamados a depender de Cristo reconociendo nuestras limitaciones. Cuando tú reconoces las limitaciones, empiezas a practicar la humildad. ¿Y cuán importante es esta práctica de la humildad? Dios espera que seamos así. Nuestro desafío es mantenernos cerca de Cristo para poder ser humildes. Número 3. Dice con toda humildad y, ¿qué dice? Mansedumbre. Virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. A ver, levanten la mano todos los corajudos aquí. No, no es cierto, ya se quemaron. No, no. El mexicano, por cultura, es corajudo. Unos más, otros menos, pero somos corajudos. Y algunos de la nada traen la ira a flor de piel. Y aparte de iracundos, agresivos. A veces los miraba y soy o me parezco. ¿Qué hubo qué? ¿Sí o no? El mexicano es así. Hasta cuando va uno en carro, ahí va, el que es bien iracundo, le va pitando al otro. Se le mete, pip, 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 pip. Es corajudo. ¿Sí? Y al que le pitan le dice, que pase por arriba. ¿Sí? Sin embargo, Dios nos invita a ser mansos, no menso. Manso, tranquilo, apaciguado. La palabra griega me dice ser gentil, a practicar la gentileza, a practicar la amabilidad, la cortesía. Un creyente amable, cortés, siempre va a exaltar a Cristo. Yo no sé cómo le hizo Pablo, pero Pablo traía la ira a flor de piel. Era muy corajudo Pablo, tanto que se peleó con su maestro, ¿sí? Con Bernabé. Bernabé dice, vamos a llevar a Juan Marcos, le vamos a dar una segunda oportunidad. Y Pablo dice, no, no va. Se regresó, no va. Y se pelearon. Así que Pablo agarró con otro discípulo
Y Bernabé, Silas, gracias. Y Bernabé se agarró a Juan Marcos. Pregunto, ¿nos traiciona el carácter? La respuesta es sí. Sí nos traiciona nuestro carácter. Por eso Dios nos invita a ser gente amable. La amabilidad nos debe de caracterizar como creyentes. Un carácter explosivo, un carácter iracundo, es un carácter que no se ha sometido a Dios. Tú como persona no has decidido someterlo a Dios. No permitas que tu carácter te traicione. Somételo a Dios. Tienes que ser intencional en decirle, Señor, pongo en tus manos mi carácter. Señor, transfórmalo. Soy irascible, soy iracundo. Traigo a flor de piel la ira. Te lo entrego, Señor. Modifícalo. Pero muchas veces no somos intencionales con Dios. Me gusta mucho a mí el Salmo 139. Te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 139, versículo 23, versículo 24. Ya está en pantalla. Salmo 139, 23. Gracias, Iván. Examíname, oh Dios. Ojo, ¿eh? Nosotros a veces no oramos así, pero necesitamos aprender a orar así. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Va, que si lo conoce. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y eso, la última frase, y guíame en el camino eterno. Necesitamos, amados hermanos, ser introspectivos, honesto. Decirle a Dios en honestidad, me traiciona el carácter, Señor. Necesito que me pases por tu taller y me aprietes las tuercas que me tengas que apretar y las que tengas que aflojar, que las aflojes. Pero necesito ajuste. ¿Me doy a entender? Necesitamos, amados hermanos. Por eso nuestro desafío es mantenernos cerca de Cristo para ser personas amables, gentiles, corteses. Es un desafío porque tiene que ver con conducta. Y la conducta no se cambia de la noche a la mañana. El cambio de conducta lleva todo un proceso mínimo. Para cambiar una cosa necesita 3 meses. Va, que necesitamos un proceso. 4. Llamados por y para Cristo. 4. Llamados a vivir con paciencia. Regresamos a Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Paciencia, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Sinónimos, aguante, tolerancia, temple. Somos llamados a tolerarnos los unos a los otros. Si usted conociera al hermano, si usted conociera a la hermana. ¿Se ha puesto a pensar cómo era de volado ingenio el apóstol Pedro?
Pero un día estuvo Pedro y Pablo. ¿Y quién regañó a quién? Pablo a Pedro. Eso quiere decir que el genio de Pablo era mucho más fuerte que el de Pedro. Un carácter mucho más fuerte. ¿Se ha puesto a pensar en el apóstol Juan que solo se pasaba recargado en el hombro del Señor Jesús? Podemos ver a un hombre que era un pan, tranquilo, y siempre dice, hijitos míos, siempre hablando con amor. Qué bueno que no anduvo junto con Pablo. Pablo se lo come vivo. ¿De qué trato de decir? Aquí en nuestra congregación vamos a tener diferentes reacciones. Yo no sé de qué manera fue tratado en su niñez, todo eso sale a relucir. ¿Cuáles fueron sus experiencias buenas o malas? Pero han moldeado su forma de ser. Y déjeme decirle una cosa, es una gran mentira cuando escuchamos el refrán que dice que árbol que nace torcido, jamás sus ramas enderecerá. Es una gran mentira, porque la Escritura dice que en las manos de Cristo somos totalmente transformados. Yo no sé cómo es tu carácter, yo no sé cómo es tu conducta. Una cosa sí sé, en las manos de Cristo podemos llegar a ser diferentes y mejores. Por eso es importante la tolerancia. Cada quien va a manifestar costumbres, formas de ser, formas de pensar, y tenemos que tolerarnos. Somos diferentes. Déjeme decirle que a nuestro Dios le gusta la variedad. Es en serio. Nunca me cansaré de decirle que cuando Dios le creó, lo creó a usted, en cuanto usted nació, el Señor quebró el molde. No hay nadie como usted. Usted es único, usted es única. Pero cuando usted va al reino animal y usted dice, no, pues todas las cebras son iguales, todas tienen rayas negras. No, la cebra tiene raya blanca, su fondo es negro. Y hay cebras que tienen rayas muy anchas, medianas y muy angostas. Hay cebras que son negras, hay cebras que son cafés, hay cebras que son grises. Y como nuestras huellas, ninguna raya es igual que otra. ¿Qué trato de decir? Aún en la misma creación, animales, insectos, Dios no repite. Cada criatura es única. Somos casi 8.000 millones de seres humanos y no hay uno repetido. Somos únicos. Entonces, aquel dicho que dice cada cabeza es un mundo, es una realidad. Porque cada quien percibe el mundo de diferente manera. Pensamos, hablamos y actuamos. Podemos ofender, podemos lastimar, podemos ocasionar daño también. Y el Señor dice, sopórtalo. Y hay hermanos que son un pan y hay hermanos que son una piedra en el zapato. Y el Señor dice, ámalo y sopórtalo. Pero en el llamado que Dios nos hace a vivir apropiadamente, se nos manda a ser tolerantes. Una forma de vivir el cristianismo es con tolerancia.
Porque se demanda, mira qué dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a los otros, en amor. Y soportándonos, la palabra griega da la idea de esfuérzate tú mismo en soportar. Eres tú el que va a decidir si soporta o no soporta. En las peleas de los matrimonios dicen, ya no te aguanto. Algo parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Ya no te aguanto, hasta aquí te voy a aguantar. Está decidiendo ya no soportar. Y el que dice, cuenta hasta 1000, cuenta hasta 1000, cuenta hasta 1000, cuenta hasta 1000, está decidiendo soportar. Pero cuando dice la escritura soportando, dice, tú determinas el soportar. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la capacidad de decisión para soportar. ¿Se cansó? Pídele a Dios refuerzo. Señor, refuerza mis fuerzas para seguir soportando. Dame fuerzas. Qué importante es entonces vivir de acuerdo al llamado. Por eso es importante mantenernos cerca del Señor. Nuestro desafío es ser tolerantes. Hoy más que nunca necesitamos, amados hermanos, estar muy cerca del Señor Jesucristo. Hoy más que nunca necesitamos aprender humildad, mansedumbre y paciencia. Necesitamos, amados hermanos, estar cerca. ¿Puedes ponerme el versículo 1? Porque todo empieza con el versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Andéis. Y la palabra griega para andar es estar caminando alrededor de. ¿Cuánta experiencia tienes? No lo sé en vida, no lo sé. Necesitas estar cerca de Cristo. ¿Cuán preparado estás o no? Necesitas estar cerca de Cristo. La vida cristiana no se puede vivir lejos de Cristo. La vida cristiana solamente se puede vivir completamente cerca del Señor Jesús. Y esa es la invitación. Permanece cerca de Cristo. Amén. Dios, gracias porque nos permites reflexionar en tu palabra. Ayúdanos, Dios, a estar cerca de ti, porque solos nada podemos hacer. Permite, Padre, que lo que aprendimos hoy se pueda llevar a cabo en nuestras vidas, con tu ayuda. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.